la paz. Víctor de la Morena, director de inversiones de Amundi Iberia. Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Ya tenemos encima de la mesa ese plan de la FED y sobre todo cómo ve la economía. ¿Cuál es vuestra reacción? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Cuáles son vuestras perspectivas después de conocer ese documento? Pues bueno, yo creo que el titular podría ser sin sorpresas, ¿no? Digamos que ha cumplido el plan establecido, todo el mundo esperaba ya la curva, el mercado, el consenso era claramente que iba a subir tipos, las dudas era si iba a añadir el mensaje algún comunicado, digamos, más fuera de lugar y sobre todo ver cuáles son los siguientes movimientos. Entonces, pues bueno, pues 0,25 y lo que sí que nos han dicho es que esperemos otras 6 nuevas subidas para este año y, digamos, otras 8 subidas, digamos, en los próximos 12 meses. Por lo tanto, acabaríamos el año más o menos pues cerca del 2%, 1,75 aproximadamente. Revisión de crecimiento a la baja, revisión de inflación al alza, algo bastante esperado también en función de todos los organismos y las propias casas, lo que estamos viendo. Por lo tanto, digamos, la reacción del mercado no ha sido de sorpresa, sino que más o menos pues ha ajustado esas expectativas muy poco a lo que ya prácticamente se esperaba. Hemos visto el petróleo que estaba esta mañana subiendo algo, ayer llegó a perder los $100 el barril, que también caídas en el oro, cierta apreciación o depreciación del dólar frente al resto de monedas, porque bueno, pues ya era algo descontado y sobre todo yo creo que ha habido una cierta reacción interesante en la curva europea. Ahora empieza a descontar algo más de subidas de tipos. Pues bueno, ¿cómo valoramos? Bueno, lo que estamos viendo es que los bancos centrales están más enfocados de momento en los peligros de la inflación y menos en los peligros, digamos, de la recesión o de la falta de crecimiento económico, lo cual, pues bueno, nos puede preocupar siempre y cuando, digamos, estos conflictos, esta revisión de los crecimientos de la economía, de los resultados empresariales, cumpla con las expectativas y, por tanto, pues bueno, no nos termine de enfriar esa recuperación que tanto necesitan los mercados. Y por otra parte, creo que es muy interesante, más allá de los tipos, es el discurso de normalización monetaria. Ya no solamente lo que hacen con el precio del dinero, sino qué están haciendo con el balance de los bancos centrales. Durante muchos años hemos tenido ese soporte, esa demanda por parte de los bancos centrales para comprar papel en el mercado, ya sean de gobiernos o de empresas. Ha venido muy bien para reducir esos tipos de interés, esos spreads de crédito, y ahora esa retirada es lo que yo creo que más preocupa de cara a los inversores, esa situación en la cual ya no tenemos esa oferta, digamos, esa demanda de papel tan potente que teníamos antes y ahora las empresas, los estados van a tener que buscar nuevos inversores para financiar los déficits y para financiar esos balances, lo cual va a suponer pues pagar un precio más alto por ese papel y por tanto pues bueno, enfriar del todo la economía y los déficits públicos. De la guerra de Rusia y Ucrania vimos sobre todo en el crecimiento 1,2 puntos menos de previsión frente a la que tenía en diciembre. ¿Cómo es el cuadro también de crecimiento de la economía? Porque hay mucha voz, sobre todo en hay alguna voz en Estados Unidos que apunta a la posibilidad de una recesión por toda la subida de tipos de interés para este mismo verano. Hombre, es un poco pronto para aventurar una recesión este mismo verano. Tendríamos que meter dentro de esa coctelera un flujo de noticias mucho más negativo del que estamos esperando. Nosotros no lo vemos de momento. Pensamos que bueno, o sea, subidas de tipos, normalización monetaria puede ser un enfriamiento de la economía, pero de momento el mercado y las expectativas se están guiando más por factores geopolíticos. Lo que está pasando en Ucrania, si al final ese conflicto, digamos, no se arregla, si ese conflicto se alarga en el tiempo o si se expande en alguno de los ámbitos, sí que nos obligaría a revisar las expectativas de crecimiento. Y yo creo que te refieres un poco al hecho de que, bueno, sobre todo en la curva americana, algo menos en la europea, estamos notando un aplanamiento bastante forzado. Eso quiere decir que, así como los bancos centrales están controlando el tramo
corto de la curva, los tipos de interés, incluso el 2 años ya está cerca del 2% en Estados Unidos. Digamos, los tipos más largos apenas tienen unas décimas más de crecimiento, unas décimas más de TIR. Eso, digamos, pone en peligro que si sigue esta tónica tengamos una curva con pendiente negativa, lo que suele descontar periodos de recesión económica, ¿vale? Entonces eso pone en alerta especialmente a todo lo que son activos de riesgo. Pensamos que es demasiado pronto para manejar esos escenarios, aunque sí es cierto que la curva es un poco los mensajes que nos está dando últimamente. Crisis de liquidez, que también era una de las cuestiones claves si la Reserva Federal iba a poner el foco ahí en el discurso ayer y se iba a hablarnos más de la necesidad de no retirar estímulos. Los estímulos no ha hecho lo mismo que el Banco Central Europeo de adelantar esos APPs en el caso de Estados Unidos. ¿Estaba apuntando o ha apuntado también la Reserva Federal entre líneas, sin decirlo con la voz muy alta, que está preocupada por la crisis de liquidez? Yo creo que es la mayor preocupación que tienen los bancos centrales desde hace tiempo. Y es más, las mayores reacciones en el mercado se han producido en los últimos años ante shocks de liquidez en los mercados. Y no han sido pocas las ocasiones en las que los bancos centrales han tenido que inyectar de forma urgente para controlar ese tipo de fenómeno. Es lo que más nos puede dañar. Genera mucha volatilidad, inestabilidad en mercados, spreads más altos y sobre todo, pues bueno, bastante incertidumbre. Por lo tanto, no descartaríamos que en periodos concretos en los cuales pues se retira cierta parte de la liquidez o hay una excesiva oferta, actúe en consecuencia. Es uno de los focos que tienen los banqueros. Desde luego nosotros en Amundi es uno de los focos que tenemos siempre, unas cosas de los que más nos preocupa en este mercado, y no me extrañaría que los bancos centrales pusieran cada vez más importancia en este hecho. De momento tengo que decir que no estamos notando ese efecto, salvo bueno, pues alguna emisión concreta de papel poco líquido, baja calidad, pequeñas emisiones. No estamos notando de momento ese tipo de tensión. Pues muchísimas gracias, Víctor de la Morena, director de inversiones de Amundi Iberia. Buen día, Víctor, gracias, buen negocio. Gracias a vosotros.